del budismo, o más bien lo que se postula es que lo que Buda descubrió antes de su iluminación era un príncipe que abandona todo porque no podía aceptar la situación de condicionamiento que tenemos todos. Sin darnos cuenta estamos muy condicionados, nacemos sin saber por qué, envejecemos, nos enfermamos, morimos, vemos gente que queremos que también se muere, etcétera, etcétera. Las cosas están en realidad sin control, nos suceden más bien en vez de que nosotros las provoquemos. En general, esos son los condicionamientos formidables que tiene nuestra existencia. Y cuando uno está condicionado, entonces no puede hablar de que sea libre. Por supuesto que somos muy libres en un montón de cosas, pero en realidad no somos libres de ese tipo de situaciones, no somos libres tampoco de nuestras emociones, especialmente aflictivas. De pronto, parece que nunca en toda nuestra vida, después de vivir varias décadas, podemos experimentar que no tengamos odios, o que no tengamos broncas, o que no tengamos celos, o que no tengamos envidia, orgullo, apegos y demás. Y cuando estas emociones aflictivas surgen, en general también nos afectan el ánimo. Nos hacen sufrir a nosotros, a veces nos impulsan a actuar verbal o mentalmente o físicamente, y entonces también hacemos sufrir a los demás. ¿Me oyen bien? ¿Se ve bien? Entonces lo que Buda descubrió, o lo que ese príncipe descubrió, es que en realidad, en esencia, somos todos, nuestra naturaleza esencial es lo que se llama la naturaleza, se le pone un nombre en el budismo que se llama Buddha, y que está indicando un estado de total o infinita pureza y perfección. Es decir, que en esencia somos seres totalmente infinitos, con todas las cualidades sublimes también en su expresión más completa, sin ningún tipo de limitación. Es decir, que la compasión innata, genuina, que es parte de nuestro ser esencial, es ilimitada, y así también el amor altruista, la devoción, la empatía, la sabiduría, etc., son todas características de nuestra naturaleza básica, esencial. Para nosotros en este momento lo que sucede es que estamos totalmente enfrascados en esta experiencia humana, y nuestra naturaleza, si se nos pregunta, es, bueno, yo soy un ser humano, y mucho más allá no sabemos qué contestar en realidad, porque ni siquiera sabemos si tenemos una naturaleza que trascienda esta naturaleza humana. Ahí tenemos que recurrir a lo que nos dicen los filósofos o las religiones, y algunas nos dicen que en realidad somos un alma que verá a Dios o no, y otras religiones dicen otras cosas, y Buda en el budismo dice que en realidad hay un estado trascendente, y es que se llama el estado de Buda, un estado perfecto, que es lo que siempre somos, y eso es lo más importante. No es un estado que producimos porque estamos siguiendo el camino que Buda mostró. Digamos que antes no éramos un Buda, seguimos el camino, y como producto de este camino espiritual, entonces produjimos algo que es cósmico, que es totalmente trascendente. No es así. Es decir, siempre fuimos un Buda, ahora mismo somos un ser totalmente perfecto, es decir, un Buda, y en el futuro también, porque eso es lo que significa naturaleza esencial. Lo que no podemos decir de nuestra naturaleza humana, porque en realidad antes de ser un ser humano no sabemos bien qué éramos, y nuestra vida humana es limitada, eso sabemos muy bien. Entonces después qué es lo que vamos a hacer, tampoco sabemos. Nuestra existencia o nuestra experiencia humana es en cierta manera efímera, por más que dure mucho tiempo, y lo que es efímero no puede ser considerado como que sea algo esencial. En cambio, en el budismo no hay ningún conflicto. En este momento, en esencia, somos un Buda, pero el gran problema es que no nos damos cuenta. Es que no somos conscientes de que somos un Buda. En realidad no sabemos bien qué es lo que somos, pero algo se asume, porque si no, no podríamos funcionar.
y asumimos un tipo de existencia que, a la luz de lo que descubrió Buda, es un malentendido. Es decir, la forma en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y concebimos el mundo no condice con nuestra naturaleza esencial. Y terminamos con un tipo de existencia, de experiencias, tanto a nivel emocional como también constantemente a nivel cognitivo, que está basado en ese error y no está basado en la verdad. Y se considera que la verdad, de acuerdo con el budismo, es que somos un Buda. Y cuando reconocemos esa naturaleza búdica, esa esencia fundamental de nuestro ser y de toda la existencia, recién ahí entonces destruimos la ignorancia, es decir, ese desconocimiento de lo que somos, y encontramos lo que se llama la verdad. Hay una verdad, según el budismo. Bueno, cada una de las religiones postula su propia verdad, ¿no? Entonces hay muchas verdades y bueno, cada una de las religiones creerá que su verdad es la que es. En el budismo también, Buda habla de que hay una verdad, pero realmente se enfatiza mucho lo que se llama la verdad absoluta. La verdad absoluta, que no depende de quien la esté persiguiendo, es la verdad totalmente fundamental y que es aquella que es el objeto principal de análisis a nivel de filosofía budista y también el objeto principal para descubrir a partir de una experiencia contemplativa basada en la meditación, en prácticas de físicas o lo que fuera, que forman lo que se llama el camino budista. Quiere decir que en última instancia el objetivo fundamental de un budista es conocer la verdad. Ahora, ¿por qué es eso? Es decir, ¿por qué conocer la verdad? ¿Y qué influencia tiene la ignorancia de esa verdad en nuestra vida cotidiana? Uno puede decir, bueno, en realidad va a costarme mucho, que tengo que investigar, ahora tengo que estudiar filosofía, tengo que sentarme varias horas por día de meditación. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Y qué me importa la verdad? En realidad la verdad nunca va a ser muy popular el budismo, porque en realidad se trata de eso. Y la verdad no es muy popular. A la gente no le importa mucho conocer la verdad. Y en realidad es justificable, es decir, porque no se conoce fácilmente, es decir, requiere mucha dedicación. Porque esa verdad además tiene la característica de que trasciende las palabras, trasciende los pensamientos, trasciende los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que trasciende nuestro intelecto. Y entonces tenemos que recurrir a otra forma de conocimiento que nos es extraña. Porque todo lo que hemos conocido hasta ahora, desde que nacimos hasta este momento, está basado en pensamientos, en palabras, en conceptos, en ideas, es decir, nuestro intelecto. Y ahora se nos está diciendo que la verdad en realidad trasciende el intelecto y no podemos conocerla con nuestro intelecto. O sea que tenemos un escollo y requiere ciertas cualidades, cierta dedicación, cierto empeño, cierta conducta, un montón de factores para conocer lo que se llama esa verdad. Pero igual persiste la pregunta de por qué tengo que conocer la verdad. Es decir, qué influencia tiene en mi vida cotidiana, en mi relación con los demás, en mi relación con mis emociones negativas y con mis emociones también positivas. ¿Qué relación tiene con mi experiencia humana en este momento conocer o desconocer esa verdad? Porque si no es una cuestión de lo que se dediquen los filósofos y después me la explican. Mucho más fácil. Que los religiosos la estudian y me la digan. Y eso es lo que hicimos siempre hasta ahora. En realidad nunca le dimos importancia a la verdad, pero si alguien nos empieza, bueno, pero ¿qué verdad tenés? Y bueno, en el cristianismo me dijeron esto y lo otro, y yo creo. Y creo, o en el budismo me dijeron esto y yo creo, el islam me dice esto y yo creo. Pero nunca es nuestra propia verdad. Nunca es algo que nosotros hemos corroborado a un nivel directo, total, así, completo, de una experiencia, ya ni diría personal, porque hay que cuestionar también qué tipo de persona existe en ese momento, pero una corroboración completa en la cual, después de lo cual ya no necesitamos que nadie venga y nos diga esta es la verdad, porque ya es parte integral de nuestro ser. Ahora, lo que sí es algo que nosotros percibimos y experimentamos casi a diario, es algún tipo de sufrimiento. Pueden ser sufrimientos
muy fuertes, como una enfermedad, el dolor físico, el dolor mental también, las depresiones, la pérdida de seres queridos, nuestra propia muerte, el envejecimiento. Si quieren le dedico un artículo especial a eso. Pasado los 70, como estoy yo, les cuento, puedo escribir un libro. Acá mi compañero me acompaña. Lo ayudo. Entre los 50 y 60 no pasa nada, pero el 7 es el 70. Te hago el prólogo. Ese es el prólogo. Hoy le decía a Gustavo, me decía que los dos nos parecemos iguales, aunque yo le llevo no sé cuántos, 15 o 20 años, le dije, no, mirame cuando entro y salgo del auto y puedo saber la diferencia, ¿no? Pero eso, bueno, son condiciones, tragedias, adversidades, qué sé yo, ciclones, terremotos, cuestiones naturales, accidentes. Hay muchas situaciones que nos producen sufrimiento. Yo me diría, bueno, está bien, pero no todo el tiempo estamos sufriendo de esa manera, y es verdad. Es decir, hay gente que sí, gente que está totalmente sumida en la depresión, bueno, sufre un montón. O que tiene enfermedades que le duran 10 años y sufre un montón también. Pero en realidad, si empezamos a ver, inclusive por qué estamos todos acá hoy, es porque también hay una sensación de insatisfacción con el orden de las cosas, con la experiencia que estamos teniendo en nuestra propia vida. Insatisfacción que en realidad se da más bien a nivel mental y a nivel psicológico. No tanto a nivel físico, porque si tenemos un dolor físico no vamos a venir acá, vamos a ir a un médico. Entonces, ¿por qué nos abrimos a un camino espiritual? Porque estamos un poquito decepcionados de la forma en que hemos encarado nuestra relación con la felicidad y cómo obtener la felicidad, y nuestra relación con el sufrimiento y de qué manera podemos evitarlo. Y después de varias décadas de vida nos estamos dando cuenta de que no somos muy eficientes en eso, que falta una guía de sabiduría en nosotros mismos que haga que realmente podamos encontrar un nivel de bienestar perdurable. No hablar de felicidad y euforia y grandes momentos, quizá eso tampoco es lo que estamos buscando, pero un nivel de bienestar permanente, de bienestar perdurable, es muy elusivo, es muy difícil de agarrar, es muy resbaloso. Existe por algunos momentos, pero se nos escapa. Quiere decir que no hemos encontrado la fórmula para la felicidad. Verdaderamente, si somos honestos con nosotros mismos, en realidad hemos tenido y tenemos momentos de felicidad, pero no podemos decir que somos dueños de esa felicidad, o que sabemos en realidad en qué consiste la felicidad y cómo conseguirla también. ¿Cuáles son las causas de la felicidad? Si supiéramos cuáles son las causas del sufrimiento y cuáles son las causas de la felicidad, sería mucho más simple. Pero en realidad ni siquiera sabemos eso. Las causas de la felicidad son un nivel inmediato, así bastante burdo, en lo que más o menos estamos todos, es decir, muy atados al materialismo, a las cosas materiales que podemos comprarnos, a las relaciones humanas también que podemos tener, nuestros amores, nuestros cariños, nuestros afectos, y también, bueno, el sufrimiento provocado por nuestros odios, con tal o cual, nuestros celos, orgullo, competencia o lo que fuera. Toda esa masa de emociones, en realidad, es un primer nivel en el cual nosotros identificamos como fuentes de felicidad las cosas que se presentan a nuestros sentidos sin gran análisis. La civilización de consumo que nosotros tenemos en los países occidentales y los emergentes también están identificando la felicidad con el nuevo auto, la nueva cosa, la nueva casa, el nuevo plan, el nuevo esto, el nuevo trabajo, las nuevas oportunidades, las nuevas expectativas, las nuevas esperanzas. Siempre es, pero mucho en relación a un primer nivel bastante materialista, pero en cierta manera material propiamente dicho, digamos, con la cosa física, digamos, la cosa que estamos consiguiendo, o como que consideramos que son elementos o fuentes de nuestra felicidad. Y en realidad, bueno, hemos vivido muchas décadas, pero nos estamos dando cuenta que por ahí ese no es el sistema para encontrar la felicidad.
La felicidad realmente es una cuestión bastante mental. Actúa en nuestro sistema a nivel psicológico también. Si no, ¿por qué tanta gente va a los terapeutas, a los psicoanalistas, psicólogos y demás, especialmente en la Argentina? Pensé que es famosa la Argentina, Sí. ¿no? Creo que sí. ¿Vos sos psicóloga? Por eso estás acá. Sos psicópata, no psicóloga. Claro, estoy del otro lado. Entonces, en realidad, bueno, la felicidad es una cosa, pero la otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento lo podemos reducir a un sentimiento de satisfacción. Un sentimiento de satisfacción que empieza a acompañarnos ya de una manera preocupante. Que hasta cuando conseguimos las cosas por las cuales nos denodamos para conseguirlas, siempre de alguna manera esa mancha de insatisfacción está presente. Bueno, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que es. Entonces, cuando se habla de sufrimiento en el budismo, se habla de ese sufrimiento más sutil, porque el otro es un sufrimiento, bueno, que me falta el auto, bueno, cómpratelo. Y después veamos si te hace muy feliz. Pero cómpratelo. Digamos que a ese nivel, bueno, es más fácil explicar que hay sufrimiento cuando uno carece. Pero cuando uno tiene todo, o tiene, digamos, ya está por arriba de la supervivencia, y está además con bastante confort y demás, y sigue estando esa sensación de insatisfacción, bueno, en el occidente es preocupante. ¿Qué te pasa? Que tu mujer que te adora, o tu marido que te adora, tus hijos que te adoran, todos están bien, ninguno es drogadicto, todos hacen lo que vos querés, están estudiando, tú el trabajo es bárbaro, ¿viste? Ganas plata, hemos cambiado de casa hace poco y estás todo el día con, ¿viste? Esa cara de caracúlica, vamos a decir. Esa cara, ¿viste? De no estar feliz. ¿Qué te pasa? Porque es un problema en Occidente. Bueno, esa es una insatisfacción sutil que nos acompaña y que realmente es difícil de solucionar. Contrariamente a la visión occidental que nosotros tenemos de identificación de la felicidad y del sufrimiento, así como muchas otras cosas que el budismo dice que son totalmente contrarias a nuestra percepción, cuando alguien experimenta esa insatisfacción, en el budismo se celebra. No porque sea una tradición masoquista, sino se celebra porque es una entrada genuina a un camino espiritual. Uno puede entrar al camino espiritual fascinado porque leyó que la gente tiene clarividencia, que puede volar, que sea un montón de cosas. Bueno, Lobsang Rampa, no sé, la cosa que uno lee. O puede entrar porque le parece muy profundo filosóficamente y estar maravillado por la profundidad. Pero en realidad, ¿por qué Buda la primera palabra que dio como enseñanza fue hay que conocer el sufrimiento? Porque realmente es lo que nos gatilla el interés, lo que nos promueve la intención, la dedicación en un camino espiritual. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Eso no es una verdad de perogrullo esa. ¿Se dice así? Sí. La primera vez que uso esa palabra, creo en mi vida. Pero no. No es perogrullo, es perogrullo. Pero. Dije bien. Nadie quiere sufrir y todos queremos ser felices. Eso es innegable. Pero no solamente los seres humanos, los animales es lo mismo. ¿Por qué? Nadie nos pregunta, ¿por qué no nos preguntamos nunca, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tiene que existir el sufrimiento? Y bueno, es la condición humana, punto, se cerró, es así, ¿no? Y bueno, ¿qué querés? ¿Viste la condición humana? Trata de ser feliz. Es lógico, pero en realidad no es lógico. Eso es lo que lo promovía Buda, abandonar su palacio. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que envejecer? ¿Por qué tenemos que enfermarnos? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? Mathieu Ricard me contó que una vez estaba en un programa de televisión cuando sacó el libro de la felicidad. Viste que los franceses son bastante masoquistas, ¿no? Sí. Entonces uno de los intelectuales del panel dijo, yo no concebiría la vida sin sufrir, no tendría ningún interés para mí. Y Mathieu dijo, bueno, es ridículo, yo no quiero sufrir nunca. Pero de cualquier manera, digamos, este intelectual, no sé, es un caso aparte, pero creo que en realidad nadie quiere sufrir. Desde el momento en que nacimos hasta ahora, todas las acciones que hemos hecho son para nuestra felicidad. Y todas las acciones que hemos hecho son para evitar el sufrimiento. Seamos honestos, es así.
Que lo hayamos logrado o no es otra cosa. Que hayamos tenido la inteligencia, la agudeza de ser impecables en cómo condicionar las causas para... Bueno, eso es otra cosa. Pero que el impulso, digamos, de nuestra vida es eso, ser felices y no sufrir. Entonces, cuando hablamos de que hay sufrimiento, el sufrimiento no nace así, ¡plop! Tiene causa, todo tiene causa. Todo esto tiene causa y efecto. Es decir, que el sufrimiento también surge de sus causas. Pero no conocemos cuál es la causa del sufrimiento, en realidad. Nadie que yo conozca, pero en realidad confieso que no conozco mucho de la cultura filosofía occidental, nadie que yo conozca en nuestra cultura vino con una descripción precisa de cuál es la causa del sufrimiento. Y sin embargo, Buda, cuando da la primera enseñanza, habla de que hay que conocer el sufrimiento porque hay una causa y yo la conocí. Ya sé cuál es la causa del sufrimiento. Es extraordinario para mí. Que alguien haya descubierto cuál es la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento no es que te falta el auto, esto y lo otro. Es una cosa muy fundamental, que es que no conocemos qué es lo que realmente somos. ¿Ven? Entonces, como el interés por conocer la verdad no es un prurito budista para ser más sabios y piolas y qué sé yo, y filósofos y ganar premios Nobel por la filosofía. Eso no importa para nada. Un budista tiene como objetivo conocer la verdad porque el desconocimiento de la verdad es la causa fundamental del sufrimiento. Entonces, esa es la relación entre la ignorancia y el objetivo de conocer la verdad y entonces evitar el sufrimiento. Y ahí sí se vuelve algo mucho más personal. Y no algo que es una especie de diletantismo intelectual. Ay, ¿para qué me interesa la verdad? ¿Viste? Que es lógico que la gente diga, bueno, no me interesa conocer la verdad. Yo sigo con mi vida, ¿viste? Estoy más preocupado por cómo pagar la luz. ¿Para qué voy a conocer la verdad? ¿Qué influencia tiene la verdad en mi vida? Bueno, ahí está la influencia. Y tiene una influencia muy íntima en nuestra vida. Entonces, en realidad, ese es el motivo principal por el cual uno continúa o sigue el camino budista. En un principio, seguramente es por una percepción del sufrimiento y que uno quiere liberarse del sufrimiento, pero uno entiende que en realidad lo que más cuenta es conocer la verdad. Y conocer la verdad en el budismo es conocer ese estado trascendente, un estado que es presente constantemente, es ese estado natural de nuestro ser, coincide con el estado natural de nuestra mente, y lo trascendente del budismo no es algo que va a ocurrir cuando uno muera y si hizo todas las cosas bien, de acuerdo con su tradición, entonces de ahí nacerá en un paraíso y verá un Dios que lo creó y lo que fuera, que es más o menos las tradiciones que nosotros tenemos, sino que algo que es trascendente, que tiene unas palabras tan grandes, no es más ni menos que nuestra mente descubra su estado natural. Miren lo simple que es. En palabras es muy simple. Nuestra mente en este momento ignora su estado natural. Esa es la ignorancia. El estado natural de nuestra mente es, en el budismo, lo que se llama la verdad absoluta, es nuestro estado búdico. Pero nuestra mente no es consciente de eso. Cuando nuestra condición, el conocimiento de nuestra mente, toma conciencia de eso y la conoce, ahí eso es lo que se llama trascendencia en el budismo. Es simplemente un cambio de percepción. Entonces se vuelve algo mucho más práctico, no algo místico, ¿viste? Que va a llegarnos cuando nos moramos o lo que fuera, o inclusive en nuestra vida, si somos santos y lo que fuera. No es algo también, es glorioso, claro que es muy glorioso, pero la gloria está en simplemente ese paso de la percepción entre una mente que ignora su naturaleza y esa misma mente que se dio cuenta de cuál es. Y ahí esa mente trascendió, y hemos trascendido nosotros. Pero en este momento, en realidad, entonces lo que Buda explica es que hay dos niveles de nuestra experiencia. Hay un nivel que es nuestro nivel convencional de experiencia, que es el nivel convencional de verdades, que es en el cual nosotros deambulamos siempre. Y en el cual hay verdades que son relativas, ¿no? El fuego hierve, si queremos hervir un huevo, entonces hay que poner agua, hierve, y el huevo hierve a 7 minutos. Entonces la distancia de aquí a Buenos Aires son 50 kilómetros, pero eso son verdades relativas. Si yo tiro algo cae al piso, si yo pongo la mano en el fuego me quemo, si el hielo es frío, todo ese tipo son verdades relativas. Verdades convencionales,
Y es la que percibimos todos. Nosotros percibimos esas verdades convencionales como seres humanos, coincidimos mucho con esas verdades convencionales. Pero indivisiblemente de esa verdad convencional hay una verdad que es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es aquella que se refiere a nuestro nivel de experiencia o existencia esencial. El estado búdico, el estado perfecto, etc. Igual quiero aclarar que ese estado, que es trascendente, se nos llama estado búdico porque estamos en el budismo, pero el Buda mismo dice que aunque él venga o no venga, o haya venido o no haya venido, aunque vengan 1000 Budas o no venga ningún Buda, el estado natural de la realidad es el que es. No depende de los Budas, no lo inventaron los Budas, no lo fabricaron los Budas. Eso es lo que lo hace absoluto. Y los Budas, bueno, le dieron un nombre, pero en realidad es el estado natural hasta de un gusano, hasta de cualquier otra religión, hasta de cualquier ser humano, de cualquier ser que tenga conciencia. La conciencia en su estado natural, primigenio, antes de cualquier tipo de distorsión, es el estado búdico. Y ese es, digamos, es lo que lo hace trascendente, entonces, y lo que lo hace absoluto también. Eso quiere decir que hay dos niveles en los cuales nosotros nos movemos. Un nivel de verdad absoluta, que no percibimos y no somos conscientes, y un nivel de verdad convencional, en el que completamente, para nosotros hay una sola verdad. Si a nosotros nos preguntas cuántas verdades hay, una sola verdad, ¿no? 50 kilómetros de aquí a Buenos Aires, 400, de acá son 350 kilómetros de Mar del Plata, ese tipo de verdades. Y tomamos esta verdad como si fuera la única verdad que tenemos, porque desconocemos inclusive, no solamente que desconocemos la verdad absoluta, sino que desconocemos que hay una verdad absoluta. Porque en nuestras tradiciones teístas, la verdad absoluta, ¿quién es? ¿Quién es la verdad absoluta? Dios. Dios es la verdad absoluta, nosotros somos una verdad relativa. Pero Dios nadie lo conoce, ¿no? Y es como, no se sabe muy bien, no se explica muy bien qué relación. Si hay una relación totalmente unívoca, no dual entre uno mismo y Dios, o no sé. Hay escuelas que dicen una cosa, otras escuelas que dicen otra. Entonces, para nosotros hay una sola verdad, que es la realidad, como decía el general. Entonces, es lo que vemos con los ojos, es lo que vemos con los oídos, ¿no? Es lo que saboreamos con la boca, o los olores con la nariz. Eso es, nuestra verdad es esa. Y además, la verdad interior nuestra, digamos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, nuestras opiniones, todo lo que hemos construido, nuestra historia, nuestros juicios, todo eso hace nuestra verdad. Esa es la verdad, digamos, para nosotros que podemos definir. Nunca se nos dijo en nuestros institutos de enseñanza que había una verdad absoluta, que podíamos descubrir ya mismo, y que estaba totalmente integrada a la verdad relativa, pero de la cual éramos inconscientes. Creo que nunca. Yo estudié primaria, secundaria, soy ingeniero, nunca se me dijo eso. Creo que, no sé, me equivoco por ahí. Ni sé si en la Facultad de Filosofía se hablan de esos términos. Una vez en uno de mis viajes, cuando volví de allá, hablaba con uno que ya era profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía, y le pregunté de Nagarjuna, que es, digamos, el filósofo más prominente del budismo, que presenta lo que se llama la filosofía budista del camino medio. El camino medio en la cual no se puede afirmar nada de las cosas, no se puede afirmar que las cosas existen, y ni se puede afirmar que son inexistentes. Y ese es el camino en medio. Y para nosotros nos vuela la cabeza, porque con nuestra mente o existen, son mutuamente excluyentes, o son inexistentes. Pero eso que descubrió Buda, lo importante es que por más que nosotros no lo podamos concebir en este momento, se lo puede conocer. Trasciende las palabras, trasciende los conceptos, trasciende los pensamientos, la descripción, y sin embargo se lo puede conocer. Cosa que para nosotros es extraño, porque si no lo podemos explicar con nuestra mente, no podemos hablar de que lo conocimos. Pero lo que hay que hacer es justamente ese paso trascendente para que nuestra mente libere su potencial no conceptual y pueda conocerlo. Y eso es ese es el objetivo principal del camino budista. Por eso en el budismo, cuando se habla de conocer la verdad es simplemente eso. Es decir, que nuestra mente se libere de esta
garra conceptual que la mantiene de un conocimiento intelectual constante y entre en su estado natural que trasciende los conceptos. Y ahí conoce no solamente lo que es conceptual, sino también lo que es no conceptual. Porque accede a un nivel de claridad, de lucidez, que nos es en este momento restringido. Y por eso es que ese nivel de lucidez trascendente lo experimentamos ahora como totalmente confinado al intelecto. Entonces nos movemos en dos niveles de verdad, la verdad relativa y la verdad absoluta. Ahora, veamos la verdad relativa un poquito y después pasemos a la verdad absoluta. La verdad relativa significa qué nivel de interconexión tenemos todos nosotros, qué nivel de existencia tiene todo esto que nosotros percibimos. Si empezamos a analizar, empecemos a analizar qué nivel, es decir, entender el nivel convencional de cómo se da nuestra realidad convencional, tiene dos implicaciones, o implicancia, ¿cómo se dice en castellano? Implicancia, ¿no? Implicación no existe, ese es inglés, implication. Implicación no existe en castellano, debe existir, ¿no? Sí. Pero implicancia, o sea que ya me suscribí, vamos a usar implicancia. Una implicancia que es emocional y una implicancia también cognitiva. Entonces, fijémonos en la emocional. Nosotros cuando estamos en realidad actuando en este mundo de conexiones y interconexiones y demás, en realidad es un primer nivel de contacto que tenemos que no supera un segundo, un tercer nivel, por lo menos de comprensión que también nos influencia nuestra actitud. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero hacer una taza de té, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi primer impulso de la taza de té? Es simplemente abro el saquito de té, hiervo el agua, abro la canilla, prendo el fuego, cuando hirvió pongo el té, le pongo azúcar, revuelvo y me tomo el té. Se acabó el asunto. Mi percepción, mi relación con esa taza de té no va mucho más que eso. Pero empecemos a pensar cómo vino esa taza de té ahí. Entonces tomemos el té. ¿De dónde viene el té? El té empezó por una planta que plantaron por ahí. La planta dio la hoja del té, la cultivó un tipo que se levantó por ahí a las 7 de la mañana en Darjeeling o Sri Lanka, en la India o China, y que la recogió, que trabaja para una fábrica. En la fábrica también está el dueño, hay máquinas que produjeron otras fábricas, eso está puesto en el dueño, también tiene su propia estructura, en la cual tiene otros empleados que influyen en eso. Ese té luego de ser, entra, entonces hay que empaquetarlo, está el paquete que viene con el papel, está la fábrica de papel. ¿De dónde viene el papel? Viene de los árboles. ¿De dónde vienen los árboles? Vienen... Y así sucesivamente. Entonces después viene el transporte que viene desde allá hasta acá, en un container que viene embalado de tal lugar con cartón, que lo produce otra fábrica, el transporte que es un barco que lo hicieron en Noruega. Interminable. Y entonces llega, eso es el té nomás, ¿eh? No hablamos todavía del agua y del fuego. Que el agua que lo produce Aiza, lo produce, no sé, el agua de acá como quien la produce, que le dicen que está en el río, y entonces que se purifica, y bueno, pero igual, pero vienen cañerías, alguien puso las cañerías, están todas las cañerías que te llevan el agua hasta que abra, para nosotros es abrir la canilla, ¿no? Pero, hay toda una especie de red interminable de interconexiones. Después el fuego lo mismo, con el tipo de vaca muerta de no sé dónde que está sacando el gas, que lo mandan por tubería, que los hace techín. Es decir, y entonces hacemos prendemos el fuego con fósforos que hizo. Cuando se dan cuenta la cantidad de causas y condiciones que se tienen que dar para hacer una simple taza de té. Ahora, no estoy sugiriendo que cada vez que hagamos el té pensemos en todo esto, porque es imposible, para ya cuando terminamos de pensar todo esto empieza el frío y tengo que empezar de vuelta. No, no es eso. Pero sí, abrirnos un poquito a qué sería nuestra vida si no fuera que recibimos una constante contribución para nuestra supervivencia de todos los seres. No conocemos sus nombres, no conocemos sus caras, no sabemos sus formas de vida. Pero imaginemos una así abstracta
una idea abstracta de qué sería nosotros sin depender de alguna forma de la acción de alguna otra persona o de algún otro ser, incluyendo los animales. ¿Qué sería? ¿Podríamos subsistir? Ni Robinson Crusoe subsistía así, porque él subsistía también de las plantas, de los animales, de los pescados, qué sé yo. Bueno, el ejemplo de Robinson Crusoe no lo dio Buda, por supuesto. Pero digamos, no quiero que entendamos eso, que no podemos. Dice que entonces el budismo usa eso para tomar conciencia de nuestra existencia misma. Es posible, en el budismo se dice, por la bondad de todos los seres. Entonces, bueno, viene alguien que es muy piola y te dice, bueno, flaco, está bien, te entiendo que el tipo de allá ni me conoce, el tipo de Sri Lanka. ¿Qué bondad tiene? El tipo lo hace porque si no, no gana plata y no puede alimentar a sus hijos. Ni tiene conexión, no lo hace porque con cariño a mí. Bueno, esa no es una manera muy inteligente de pensar. Porque no nos interesa mucho cuál es la intención. Lo importante es que si yo corto eso, en realidad la persona está poniendo un esfuerzo, sea físico o verbal, lo que fuera, y gracias a ese esfuerzo es que yo estoy sobreviviendo. Y otro que dice, no, pero oíme, no me interesa todo ese pensamiento, yo pago. A mí no me lo regalaron. ¿Por qué hablo de bondad? Yo fui, pagué, lo compré, viste, esto lo compré, me salió tanta plata, porque más es importado de la India, de China, qué sé yo. Y yo trabajé para la plata. Bueno, muy bien, ¿cómo hiciste la plata? ¿En base a qué hiciste la plata? ¿No? La hiciste porque vendiste algunos productos, los productos, empecé a analizar cada producto, toda la red de interconexiones. ¿Quién te lo compró? Alguna persona, ¿viste? Empezá a pensar, ¿viste? Trabajas en una oficina, recibís un sueldo. ¿Quién te paga el sueldo? El que hace, te das cuenta, de vuelta es interminable. La red de interconexiones para cualquier cosa nuestra es infinita prácticamente. Y nunca somos conscientes de eso. Ahora, ¿a qué quiero ir con todo esto? Que entonces no podemos despegarnos del resto de la humanidad o del resto también de los seres que percibimos e independizarnos porque básicamente somos seres que estamos centrados en uno mismo, egocéntricos. Egocéntrico es muy fuerte la palabra. Centrados en nosotros mismos. Por eso no quiero decir estos casos extremos como un tipo muy egoísta, un tipo, una mujer que es muy egoísta, siempre pensando en ella misma, siempre pensando en él mismo, siempre se pone primero, no le importa lo que pasa a los demás, eso también son egocéntricos, ¿no? Pero en realidad lo que quiero es que nuestro funcionamiento, momento a momento, está centrado también en ¿quién? En uno mismo. Fíjense cada pensamiento que ustedes tienen, cada emoción que tienen, hasta ese nivel estoy yendo. Cada pensamiento, ¿quién es el actor o la actriz principal de ese pensamiento? En ese pensamiento. Uno mismo. Uno que dijo que no le dijo que le tendría que haber dicho que está disfrutando de tal cosa, que me voy a comprar, yo, constantemente. En cualquier pensamiento, el actor principal siempre somos nosotros. En ese sentido es que estoy diciendo que todo gira alrededor de uno mismo por esa conciencia que nosotros tenemos. Lo que me gusta, lo que no, lo que juzgo, que está bien, que está mal. En política entramos, no hablemos de política, pero digamos, todo lo que hacemos está relacionado a uno mismo, con toda mi estructura de bien, de mal, de bueno, de qué sé yo, de gusto, de disgusto, todo eso. Y nada más. Y dentro de ese espectro o territorio del uno mismo entran, por supuesto, algunas personas que son nuestros amigos, a los cuales cuidamos porque realmente nos hacen felices y con los cuales tenemos afecto, nuestra familia también, y cuántos más, no muchos más. Bueno, la idea de pensar de esta manera es empezar a agrandar también el espectro de aprecio por lo que podemos tener con respecto a la cantidad de seres que son fundamentales para nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, cuando estamos diciendo que si analizamos todos esos seres que mencioné, que son parte para que yo me tome una taza de té, hay un hilo común a todos esos seres, que es común también a uno mismo. ¿Y cuál es ese hilo común? Todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Eso es incuestionable. Y es por esa vía
y también por el aprecio y el reconocimiento de que mi propia existencia depende de todos ellos, es que no los podemos dejar afuera. Entonces un sentimiento de responsabilidad y de empatía por la situación de todos los demás es justificable. No es una cuestión dogmática, tenés que ser compasivo. Es justificable por este razonamiento. Es justificable porque no podemos dejarlos afuera, ya que tenemos muchísimo en común, y por otra parte porque indirecto o directamente, gracias a ellos es que yo puedo seguir vivo. Entonces, esa vía es la que se utiliza para empezar a cultivar y agrandar mucho la cuestión de la compasión, de la empatía, del amor altruista, de todos estos factores emocionales, y de qué efecto tiene entonces esa interdependencia de todos los fenómenos a un nivel emocional en uno mismo. Había dicho que había una implicancia emocional y una implicancia cognitiva. Esa es la implicancia emocional. Cuando tenemos una implicancia emocional que afecta a nuestras emociones, naturalmente nuestra actitud empieza a cambiar y vamos a tener muchísimo más empatía con todos los demás cuando nos basamos en ese tipo de visión. Es un tipo de visión, de cambiar un poquito la visión para zafar de este egocentrismo y empezar a abrirnos a incluir mucho más dentro del territorio nuestro. Ahora veamos la implicancia cognitiva. Si todas las cosas son interdependientes porque surgen de causas y condiciones, ¿no? El té es un ejemplo. La planta de té surge de las causas y las condiciones de la planta de té, y así el tipo que la corta, que nació de la planta, madre, y también el tipo que tiene la planta, todos somos interdependientes, digamos, hay interdependencia. Todas las cosas son dependientes de algo, no hay nada que surja de forma independiente. Entonces, cuando hablamos de algo que sea real, porque nuestra verdad ahora, la verdad que nosotros percibimos, ¿cómo percibimos las cosas? Como que son reales, ¿no? Cuando yo sufro un dolor de muela, ¿cómo lo sufro? ¿Como si fuera que estoy soñando que tengo un dolor de muela? No, tengo un dolor de muela que lo veo como real, ¿no? Cuando yo me gano algo, cuando me nace un hijo o una hija, ¿viste? Bueno, estoy contento, hay algo real, me nació un hijo o una hija real. Todo lo vemos como real, como existente, como separado de nosotros mismos, ¿o no? Diga que sí. Sí. Esa es la forma en que lo vemos, todo, constantemente. Ahora, empezamos a analizar un poquito si realmente son cosas reales o no. Algo real, en realidad, por eso ahora sí voy a un poquitito de filosofía, disculpen, espero que no empiecen a bostezar, más de lo que están bostezando, pero digamos un poquitito nomás de filosofía tenemos que recurrir para ver el punto de vista, cómo cambia nuestra cognición, cómo afecta a nuestra cognición esto, ¿no? En realidad, nuestra cognición reifica todo. Quiere decir que le da realidad a todas las cosas que percibe y que conoce. Cuando quizás esas cosas, por su verdadera naturaleza, no son reales, sino que son más bien como un sueño. Reificar es muy claro cuando lo asociamos a cuando estamos soñando. Y cuando estamos soñando, por ejemplo, tenemos una pesadilla y sentimos que alguien nos persigue con un cuchillo, con un revólver que nos va a matar. Y estamos a los gritos. En realidad, ¿qué estamos haciendo con el sueño? Lo estamos reificando. El sueño es una fantasía, nadie nos está persiguiendo, y sin embargo, eso que es una fantasía, yo lo estoy percibiendo como real. Por eso grito en el sueño y sufro. Reifiqué el sueño. ¿Vamos bien? Eso es claro. Ahora me despierto, digo, yo nací, nadie me seguía. Qué suerte, eso es nada más que un sueño. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Bastante, sin llegar a que alguien nos siga con un chumbo. Pero nos pasa un sueño que no es muy agradable, porque, bueno, no tenía que pagar esa deuda. Alguna cosa más light, ¿no? Pero igual, digamos, nos despertamos y esto sí es real. Eso era un sueño, pero esto sí es real. Bueno, examinemos si esto es real también o no. Eso es lo que nos dice el budismo, ¿no? Para que algo sea real, entonces tiene que tener una identidad intrínseca, es decir, que una identidad que
a todas luces y cualquiera que lo perciba lo va a percibir de la misma manera. Cosa que no sucede, porque si yo tomo el agua, los seres humanos, ¿cómo percibimos el agua? ¿Cómo la percibimos? Para hervir, para lavarnos, para lavar la ropa, para lo que fuera, bañarnos, ¿no? Esa es la percepción humana. ¿Cómo la percibe un pez? Como su casa, como el aire que respira. Ahora, ¿quién tiene razón? Nos encantaría decir que los seres humanos, pero es cuestionable eso, porque el ser tiene percepción, tiene conciencia. Cuando lo pescamos está pataleando porque tiene miedo, que está perdiendo la vida, igual que nosotros, tiene conciencia de sufrimiento también. Según el Buda, el pez también en esencia es un Buda, es un ser igual que nosotros. Entonces el agua no tiene identidad, ¿no? Porque depende de quién lo esté percibiendo. ¿Ok? Entonces, ¿podemos decir que hay un agua real? Si depende de quién lo esté percibiendo. Hay que definir qué es lo real. Porque si no usamos, bueno, viste, la realidad de las cosas, qué sé yo. Usamos la palabra real con un montón de connotaciones culturales. Nosotros, que hay que sacárselas. Es decir, hay que definir qué es lo que el budismo entiende como que algo, para ser real, tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, bueno, tiene que tener 3 condiciones. Por empezar, una, tiene que ser una cosa totalmente homogénea, no formada por partes. Porque si algo está formado por partes, porque es compuesto, si separamos todas las partes, ¿con qué nos quedamos? Un auto tiene 2.500 partes. Entonces, separamos ese auto, las ruedas por un lado, el volante por otro, el chasis por otro, los pistones por otro, y los desparramamos por el piso. ¿Podemos hablar de que ahí está el auto? No, ahí hay pistones, ruedas, ¿no? ¿Dónde quedó el auto cuando lo desarmamos? Quiere decir que algo que está compuesto no tiene identidad propia, porque depende de las partes que lo están formando, ¿ok? Entonces, para que algo sea real, no puede estar compuesto por partes, una. Segundo, no puede cambiar. Algo que cambia todo el tiempo, analicemos un poquito, pues se habla de todo el mundo habla por ejemplo, el budismo, la impermanencia es fundamental. La impermanencia pero Buda no creó la impermanencia, Buda observó y se dio cuenta de que todo cambia en la impermanencia. Pero no es que cambia como ahora empieza el otoño. Y antes teníamos verano. No cambia, es decir, eso también es cambio. Pero hay un cambio sutil. Si las cosas cambian en un mes, quiere decir que han cambiado también en un día. Y han cambiado también en una hora de las 24 del día. Y si vamos reduciendo, ¿no? Cambian segundo a segundo. No, cambian inclusive instante a instante. Todas las cosas cambian instante a instante. Aunque no lo percibamos, no hay cambios, ¿cómo se llaman? Cambios, no importa, hay una palabra. Cambios que saltan. No es que el primero del mes era una cosa y al 30 del mes, ¡pum!, hizo así. No, es una cosa constante, un cambio constante que tiene que suceder. Por razonamiento sucede instante a instante. Entonces tomemos una cosa. En el instante A y después de un día, ya cambió. Después de un mes, después de un año, después de 2 años, cualquier cosa que digan, ¿no? Después de 2 años cambió. Algo cambió, por más que nos parezca que no, pero las cosas cambiaron. Una flor se marchitó, cualquier cosa que veamos, todo cambia. Entonces, ¿cuál es la identidad de esa cosa? Si cambió del momento del primer día del mes hasta el último día del segundo año, que hay una cosa que ya cambió, ¿de qué identidad real estamos hablando? Que sí que no podemos decir que sea real, tampoco, porque estamos hablando de una cosa el primero del mes y de otra cosa el 31 del último mes del segundo año. O sea que tiene que ser permanente, no compuesta, y también tiene que ser permanente. Y finalmente no puede surgir de causas y condiciones, pero las causas y condiciones cambian y también el efecto cambia. Tiene que surgir pop, así, totalmente independiente. Pero como hemos visto, todo lo que nosotros percibimos es interdependiente. Depende de causas y condiciones, una cosa depende de la otra. Es decir, basta un análisis somero. Esto que yo estoy diciendo es un primer análisis. Se estudia
12 años estudian en las universidades de filosofía para determinar que las cosas no tienen una existencia concreta. Yo estoy pensando, no me pidan más por suerte, digamos, porque yo llegué a este nivel kindergarten, ¿viste? De filosofía. Pero con esto ya tenemos una idea de que todo es muy cuestionable, que nuestra percepción de las cosas, que reifica todo, es cuestionable. Y es cuestionable básicamente porque lo primero que surge cuando uno observa es que las cosas cambian y que las cosas, no hay ni una cosa que sea independiente. Por lo que vimos, la implicancia de la interconexión que tenemos con todo y que todas las cosas tienen con sus propias causas y condiciones, nos está indicando de que no hay nada que sea independiente. Por lo tanto, podemos decir que la reificación, al ver, no hay nada que sea real. La conclusión es que no hay nada que sea real. Ahora, ¿cuál es la implicancia de todo eso? Que nuestra percepción, cuando percibe algo, lo percibe como real, nuestra percepción está equivocada. Es la implicancia de eso. Entonces, esa percepción equivocada es la que hace que suframos, que tengamos causa del sufrimiento, que estemos condicionados, que no conozcamos nuestra naturaleza esencial, que nacemos sin saber por qué nacemos, que morimos sin querer morir, que nos enfermamos, etcétera, 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 etcétera. Todo se debe a esa condición que está funcionando de una manera no correcta. Nuestra percepción está equivocada. Cuando hablamos del camino budista, todo lo que hacemos en el camino espiritual es cambiar la percepción esa, para que en algún momento esa percepción se corrija y empiece a percibir las cosas como que no son reales, como que son más bien como un sueño. Se presentan, funcionan y todo lo demás, pero en todo momento uno percibe que en realidad no son más reales que el sueño que tuve ayer a la noche. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene de relación con la felicidad o el sufrimiento? Bueno, en un principio tiene relación porque ya estamos viviendo la verdad. No estamos ya viviendo una suposición como estamos viviendo ahora, que termina en una percepción errónea, ¿no? En segundo lugar, porque al ver las cosas de esa manera, fíjense los apegos, los odios, los celos. Si uno cuando está soñando se da cuenta de que el tipo que lo está siguiendo con un chumbo es nada más que un sueño, y sigue soñando sin despertarse, un sueño lúcido, ¿qué pasa con el miedo? Cae, ¿no? Porque se da cuenta, esto es una película. Olvidemos del sueño. Un ejemplo de la película, no existían películas en la época alguna, entonces hablábamos del sueño, de un mago que crea alguna cosa, una visión. Pero las películas son fantásticas, ¿no? Entonces nosotros vemos la película y la película puede pasar un montón, podemos disfrutar la película, pero sabemos que la película es nada más que es una ficción. Por eso la disfrutamos, además, porque es una ficción. Que sí que no significa que porque uno perciba todo como que es una ficción o que es un sueño, no tenga emociones. Todo lo contrario. Cuando uno libera, digamos, del error nuestra percepción, inmediata e inseparablemente de eso, existe la empatía y la compasión, porque ve que los demás seres siguen enfrascados en su reificación, tomando su sufrimiento como real, todo ese tipo de cosas como reales, y eso es lo que los hace sufrir. Entonces la empatía, la compasión nace inseparable de ese tipo de percepción, de ver que todo es como una película. Ahora nosotros podemos ver la película y en algún momento por ahí nos damos una película con un thriller y qué sé yo, uno tiene miedo. Pero ¿hasta dónde llega el miedo? Además que uno por ahí tiene ganas de ir al baño, ¿no? Tenés ganas de hacer que... Bueno, dejás la película y vas al baño, porque sabés que eso es una ficción, ¿no? Digamos, es de que no es tan difícil pensar, ¿viste? Cómo sería la vida si uno lo ve todo como ficción. Pero además que ya empieza a funcionar con mucho menos emociones negativas y mucho más emociones positivas, de empatía, de amor altruista, de participación, de preocupación por el bienestar de los demás. ¿Quién se puede oponer a eso? Y la mente se vuelve, por supuesto, es decir, ya tiene muchas menos causas de sufrimiento, porque ha eliminado la ignorancia, que acuérdense que la ignorancia de la verdad es la causa del sufrimiento. O sea que ahí ven como también la verdad relativa, y en base a la verdad relativa nos puede llevar a una verdad absoluta, y cuando nuestra mente descubre la verdad absoluta
por una experiencia directa, ahí trascendimos ya el nivel de condicionamiento en el cual vivimos, de sufrimiento, etc. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Porque si decimos que nuestro nivel, o la verdad, o nuestro nivel absoluto, nuestra esencia absoluta, trasciende los conceptos y los pensamientos, ¿cómo hacemos para conocerlo? Si estudiamos mucho, bueno, vamos a conocer un montón de aquello, pero siempre va a ser como una foto, porque estamos representando un nivel intelectual. Es como si yo nunca fui a Corrientes. Entonces me interesa ir a Corrientes, me interesa conocer Corrientes. Leo Corrientes, veo películas de Corrientes, me informo, ahí qué sé yo, todo. La historia de Corrientes, veo las fotos de las cosas coloniales, no sé qué sé cuánto. Y por ahí tengo una muy buena impresión. Yo sé, intelectualmente sé lo que es la provincia de Corrientes, pero hasta que no tomo un avión o me vaya en auto y lo vea, no puedo decir que conozco Corrientes, ¿no? Entonces el estudio nos va a llevar a eso, a tener una muy buena representación de lo que es el estado natural. Pero no nos va a hacer conocer el estado natural, no en la medida en que el budismo requiere, como para trascender la ignorancia y conocer la verdad. Necesitamos una técnica distinta de conocimiento, una técnica que eduque a nuestra mente a expresar, a desprenderse de la influencia de los conceptos, de las palabras, de los juicios, del intelecto en última instancia. Y esa técnica es lo que se llama la meditación. La meditación es una técnica muy revolucionaria en realidad, en el sentido de que es una técnica que va a llevar a nuestra mente a conocer y al mismo tiempo también a liberarse de la ignorancia. Por eso es que se hace tanto énfasis, es el corazón de todo el camino budista. Y lo que más prima en la práctica de meditación es el estar presente. Mindfulness, oye, la palabra mindfulness es muy, muy popular ahora, ¿no? Tipo, ¿saben lo que es mindfulness? Aparte del título, digamos. Es estar presente. Ese es un primer paso, digamos, pero hay muchos niveles de mindfulness también. Hay muchas características de mindfulness. Puede ser un mindfulness de concentración como para volverte un buen sicario, que no erra el tiro, ¿no? Sin ningún tipo de compasión. Se están enseñando, por ejemplo, en Pentágono se enseñan cursos de mindfulness para ser un muy buen soldado. Y bueno, te hace más eficiente. El mindfulness en el budismo es otra cosa, es la presencia como para proveerle a la mente un estado de quietud en el cual la claridad, la lucidez, tome una fuerza suficiente para que la misma mente aprenda por sí misma a desprenderse de todo lo que la distorsiona. Y ella misma es la única que puede entrar en su estado natural. Entonces la presencia es proveerle el ejemplo muy bueno, que lo repito siempre, es el de una vela que tiene una llama. Supongamos que la llama sea muy clara, quiere decir que la lucidez es muy fuerte, pero esa vela está en un lugar con mucho viento, no ilumina, ¿no? Porque va así, no ilumina bien. Ahora supongamos que la misma vela está en un lugar donde no hay ningún viento, pero tiene una llamita así muy chiquita, como esas velas baratas que uno compra, nunca crece la llamita. No se mueve, pero tampoco ilumina. O sea que hay dos elementos que son necesarios en la práctica de meditación. Uno, la quietud, y otro, el darse cuenta, es decir, estar presente, el conocer. Eso es muy importante. La claridad, la lucidez. Y esos dos elementos tienen que ir mano a mano. Por supuesto que, ¿cuál es el más importante? ¿Dónde vamos a encontrar la Buddha? ¿O el estado de Buda o la trascendencia? ¿En la quietud o en la lucidez? En la claridad de la mente. O sea que es más importante eso. Pero quietud podemos ir. Uno va a un sauna y se tiró así y la mente ni se da cuenta de lo que está pasando en la mente, tiene quietud, ¿no? Por ahí. Pero no nos sirve de nada. Cuando dormimos a la noche y no tenemos sueño, tenemos una quietud fenomenal. La mente ni siquiera sueña. ¿Cuántas veces hemos hecho
eso todos los días de nuestra vida, todas las noches de nuestra vida, no nos sirve de mucho. O sea que hay que ser consciente, darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? En inglés es aware, es muy importante esa palabra, ¿no? Darse cuenta, es decir, conocer, saber lo que está pasando. Y esa es la lucidez. Vamos a practicar ahora un poco de meditación con la primera práctica que nos va a revelar el estado caótico de distracción que tenemos. Estamos totalmente de un lado para otro, sin ningún ruido constante, extrañamos el ruido y siempre lo producimos. O sea que no hay que extrañar más el ruido, es decir, vamos a encontrar mucho más paz en un estado de quietud y mucho más contentamiento también. Lo que pasa es que en un principio nos parece que es aburrido. Estamos tan adictos a la distracción. Y la primera práctica es esa, no nos sirve de nada la distracción, hay que convencerse de eso, no sirve de nada. Lo único que hace es incitar emociones, muchas veces negativas, sin darnos cuenta. Y como consecuencia de eso también condiciona nuestros estados de ánimo, estamos bien contentos o no, o de pronto infelices. A la mañana nos contamos contentos y de pronto después de media hora estamos medio raros, no sabemos bien por qué y nos damos cuenta cuando prestamos atención a cómo vinieron los pensamientos, lo que pasó hace 3 minutos, pero ni nos dábamos cuenta de lo que pensábamos. Mucha gente dice, bueno, la meditación es poner la mente en blanco, que no tenga ningún pensamiento. Y el budismo no se habla en esos términos. El problema no son los pensamientos, porque la mente produce pensamientos, así como el fuego quema, el agua moja, la mente produce pensamientos. Puede haber momentos en que no haya ningún pensamiento, pero cuando hay pensamientos, ¿qué hacemos? ¿Quiere decir que no tenemos chance? El problema no es si hay o no pensamiento, el problema es si pensamos o no pensamos. Y además, cuando pensamos, si sabemos en lo que estamos pensando, miren el nivel. Cuando surge un pensamiento, si el pensamiento nos hace pensar en el pensamiento o no. Y además, siempre, ni sabemos en lo que estamos pensando. Si queremos saber lo que estamos pensando, nos damos cuenta de lo que estábamos pensando, no lo que estamos pensando en tiempo real. Eso es lo que se llama distracción. Y eso es lo que combatimos con este tipo de práctica. Que en un principio se utiliza un apoyo, que es la respiración, lo más normal, y seguimos la respiración con la inhalación y con la exhalación, una atención completa. Por supuesto que va a surgir un pensamiento y seguramente ese pensamiento va a chupar nuestra atención, se lo lleva y nos olvidamos de la respiración, ya estamos en el pensamiento. Pero como la consigna es estar atento a la respiración, tarde o temprano, mejor temprano que tarde, nos damos cuenta, ya estamos pensando. En ese mismo momento somos crueles con el pensamiento, es decir, no me quedo como, ¡pum!, volvemos a la respiración. Parece tonto, pero los pensamientos tienen su forma ya muy ladina de cómo convencerlo, ¿viste? No, esto es muy importante. No se me había ocurrido, no, para un minuto, ahora, como decía una así, cuando estás meditando, resolvés todos los problemas. Sí, después cuando terminaste de meditar, vas y los haces y ahí no pensás. Porque uno tiene además más claridad cuando está meditando, ¿viste? No está ni con el teléfono, ni con esto, ni con lo otro, puede concentrarse mejor, ¿no? Bueno, es lo que no hay que hacer. Hay que prestar una cosa tan simple como prestar la atención a la meditación. Vamos a hacer eso ahora. La postura, bueno, estamos todos sentados en silla, si no, sí, con la pierna cruzada, perdón. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí. ¿Cómo, más allá del estado de meditación que podés lograr por unos 10, 20, 30 minutos, lo que puedas, ¿cómo haces luego para incorporarlo en los momentos en que los pensamientos también se hacen presentes y no estás en un estado de meditación? ¿Cómo lo llevas al resto de tu vida, sacando esos 15, 20 minutos que podés lograr una buena meditación? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad, si meditas 15, 20 minutos en un día de 24 horas, sacas 8 horas de sueño, te quedan, bueno, no se hace el cálculo, pero 11 horas y 45 minutos de distracción. Mucho no vamos a avanzar. O sea que se le da mucha importancia al post-meditativo también. Pero cuanto más meditamos en el formal, más conscientes nos damos cuenta de lo que es la presencia mental y podemos integrar esa presencia en las cosas que hacemos, sin distracción, digamos.
nos vamos a distraer, pero volvemos una y otra vez al momento presente. O sea que de esa manera, también en nuestra vida cotidiana, aunque no lo llamemos meditación, si hay una presencia de lo que estamos haciendo en el ahora, estamos de cierta manera también practicando. Y cuando nos volvamos a sentar en meditación formal, vamos a notar que nuestra meditación formal ha adquirido mejor calidad. La presencia es más estable. Y eso se va a reflejar en el post-meditativo. Así que es una mano, viste, que ayuda a la otra. Pero es importante eso. Hay varias maneras. Es decir, una es prestar atención a lo que está haciendo, ¿no? Cuando comemos, ¿qué hacemos? Miramos televisión, por ejemplo. No, comer y masticar y sentir sin ser, viste, a veces cuando uno ve como meditación formal la comida, entonces sí, que la cuchara y cuando hacer eso porque te echaron de la mesa, viste. Si no te echaron, dijeron, qué raro que estás, ¿qué te pasa? No es muy bueno para la convivencia. A lo que vas entonces es estar conectado con el momento. Con el momento presente, sí. Eso es una práctica que podemos hacer en todo momento, ¿no? En un principio es eso. Después el ahora es cuestionable, porque el ahora es conceptual. O sea que una vez que uno ha descubierto la naturaleza de la mente, es siempre estar consciente de la naturaleza de la mente. O sea que en realidad meditación es cómo se continúa y se prolonga el estado meditativo, ¿viste? Y mientras estás en la vida cotidiana, si vos estás presente, en cierta manera estás meditando, aunque no lo llames de esa manera. Por supuesto que la meditación formal crea las mejores condiciones, porque no vas a atender el teléfono, cerraste la puerta, no tenés un influjo de percepciones, ¿viste? Estás simplemente mirando con los ojos, con todo lo demás, pero no es que estás manejando, tenés que hablar con otra persona, que son condiciones más difíciles, ¿viste? Entonces ahí sí que se fortalece la presencia, con más facilidad. Ese fortalecimiento te ayuda para después incorporarlo en la vida cotidiana. Y si lo haces, entonces después, de vuelta cuando nos volvemos a sentar, se va más fortalecida. Entonces es como una cosa ayuda a la otra. ¿Sí? Los post-meditativos se le dan muchísima importancia, porque en realidad tenemos que vivir. Tenés que cocinar, hervir el famoso té, del tipo que te lo cuento de vuelta. Yo me quedé pensando en una cosa. Cuando Sí. hablábamos de lo que es real, nosotros como seres humanos no seríamos reales, o la forma humana no sería real. Nada es real. No. Ni Buda es real. Te cuento una cita de Buda que es fundamental. Mi forma ilusoria, Buda dijo, no yo, mi forma ilusoria apareció ante seres ilusorios para mostrarles un camino ilusorio que los llevará a la iluminación ilusoria. O sea que ni siquiera el estado del Buda se puede decir que sea real en esos términos, como hablamos, digamos. Pero que hay una experiencia de iluminación, hay. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, ni se puede decir que existe ni que no existe, ¿entendés? No puede restringirse a los cánones y postulados que lo definan como real. Eso es lo que quiere decir. Me parece que nunca vemos las cosas de esa manera. ¿Alguna vez te preguntaste si hay identidad propia en el alma? Nadie, ¿viste? Yo hasta que llegué al budismo y después de bastante tiempo nunca decía, ¿de qué habla esta gente? ¿Viste? ¿Qué importancia tiene? ¿Viste? Tiene una importancia fundamental, pero es otra manera de ver nuestra vida, es otra manera de ver nuestra existencia, distinta que la que tenemos. Nosotros estamos totalmente condicionados por nuestras rutinas. La rutina de nuestra cognición que ve siempre en una dirección, siempre influenciar nuestra conciencia. Es un instante de conciencia, es una seguidilla de instantes de conciencia, no es un bodoque así, ¿no? Sino que es un instante de conciencia tras otro, tras otro. Cada instante de conciencia tiene la oportunidad de percibir su propia naturaleza, tal cual es, o malentenderla y perpetuar la confusión que tenemos siempre. Y siempre elegimos esa segunda. No la elegimos conscientemente. Así como es imposible elegir conscientemente, hoy no voy a ser conceptual. Podemos hacer eso, sería fantástico, ¿no? Hoy voy a ser un Buda. Mañana veré. Me pareció un poco aburrido, pero hoy voy a ser un Buda. No existe esa manera. Nos gana de mano. Antes de que nos demos cuenta ya viene distorsionada el instante de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que lo distorsiona? Enormes patrones habituales
que hicimos antes y que constantemente hacemos, porque ese instante de conciencia que surgió de esa manera reificadora, que ahora sí estoy usando la palabra, que se le da realidad, entonces piensa reificadamente, eso genera karma, lo que se llama, genera una consecuencia, un fruto, que vuelve a alimentar el sistema de propensiones entonces el próximo pensamiento va a salir así porque está influenciado por esas propensiones habituales que hemos generado y que continuamente generamos, que se refuerza cuando además el pensamiento se transforma en verbo, verbal, digamos, y además pues físicamente. Entonces ya es un karma mucho más fuerte, digamos, ¿no? Porque la huella, digamos, en la conciencia se vuelve más fuerte. Pero ¿quién es el que hace que pifiemos constantemente? El diablo. No. Claro, la religión espiritual por ahí hablan del diablo, ¿viste? Lucifer, el demonio. No, es propensiones habituales que constantemente las traemos de vidas anteriores, de acuerdo al budismo. Bueno, no sé, eso por ahí hay gente que lo cuestiona, pero ya nacemos con una carga de conciencia. Sino, ¿cómo se puede explicar que cuando uno es un bebé, todos los bebés nacen con una mente sin conceptos, no saben lo que es bien, mal, largo, chico, bueno, malo, no tienen esos patrones, ¿viste? Lo que es, eso que lo que... Toda esta maraña de juicios y casilleros que nosotros tenemos no lo tienen, ¿no? Su mente es realmente muy desnuda, muy cerca de su estado natural. No tienen la capacidad de darse cuenta. Si tuvieran la capacidad de darse cuenta en ese momento, ya serían un Buda ahí mismo. No, tenemos que crear toda la confusión para desconfusionarnos. Me gustó eso. ¿No? Sí, me encanta. Eso es lo que estamos haciendo. Pero, ¿por qué un bebé? ¿Quién le dice al bebé que cuando tiene el contacto, ¿viste?, con la madre, ya la vea como separada, como algo real? La leche de la teta como real, la teta como real, el abrazo de la madre como real. Ya empieza ese dualismo de sujeto y objeto, en el cual el sujeto se empieza a concebir ya real con algo externo que lo ve como real, y ahí se van produciendo nuevos hábitos, se va reforzando, y después, bueno, después, ¿viste? Y bueno, la educación es así también, totalmente, ya, ¿viste cómo agarró? ¿Viste? Bueno, eso quiere decir que cada vez, no, la culpa lo tienen los padres, por supuesto, ¿no? No, nadie tiene la culpa, todos repetimos eso por ignorancia, ¿viste? Entonces, ahora, si estamos interesados, digamos, se nos dice, por eso lo bueno del budismo, Buda dice que es posible eso. Pero él mismo dice, pero no, que crean que yo lo digo no sirve para nada, cuestionen todo lo que yo digo. Tienen que dudar de todo lo que yo digo, porque la única manera de que se asimile a ustedes mismos y que produzca esa transformación es si ustedes mismos se dan cuenta. Entonces, por lo menos se nos está diciendo de que hay una tercera vía, digamos, una vía distinta, o segunda vía, no sé, siempre se dice tercera vía, pero una segunda vía, digamos, de cómo encarar nuestra existencia desde una óptica totalmente distinta de la que percibimos en este momento. Porque todo lo que dice Buda es contrario a nuestra percepción. Buda viene y dice, no hay tal diferencia radicalizada entre sujeto y objeto. Ese dualismo de sujeto que existe concretamente, yo, mi mente, y objeto, el mundo exterior, no es tal. Hay una mera división que se puede percibir, pero es simplemente como si fueran un sueño, pero no hay una cosa radicalizada. Para nosotros no es así. No es de 1, 5, 10, 15 personas que no coinciden con Buda. 7.000 millones de seres humanos podemos decir que no coinciden con Buda. Más todos los animales, los pescados, los peces, los pescados ya no perciben, digamos, los peces y demás, más otros 4 reinos de existencia que no perciben. Ninguno percibe como lo dice él. Y sin embargo, él vino de eso, dijo, sí, viste, hay una frase, vino y lo proclamó. No tuvo ningún tapujo, dice, sí, están todos equivocados. Y lo que es raro es que no lo pusieron, no mandaron al Borda en la India, porque loco, un esquizofrénico también te dice cosas que contrarían a nuestra percepción, ¿no? ¿Y cuál es la reacción? Bueno, viste, anda al psiquiatra, qué sé yo. No, de alguna manera, todo Asia empezó a resonar con esa verdad, esa óptica, esa otra forma de encarar nuestra existencia, porque de alguna manera no causa un cortocircuito con nosotros. Aunque así, a prima facie, es totalmente contradictorio,
las cosas no son reales, las cosas son como un sueño. ¿Quién percibe de esa manera? Nadie percibe de esa manera. Y sin embargo, en vez de catalogarlo como son los desvaríos de un loco, no. Veamos históricamente, sin que haya una misión conversora, ¿viste? Como en otras religiones, porque en ningún momento el budismo hubo eso. A Buda le tuvieron que pedir 3 veces para que enseñara. Eso marcó una forma de cómo se transmiten las enseñanzas del budismo. Es decir, hay que pedirlas. Es decir, ahora viene en otro lado. Este año viene en otro lado. Nosotros lo invitamos. No es que el Lama diga, bueno, yo quiero ir, ¿viste? Porque la vez pasada tomaron refugio, que es cuando uno toma refugio, es decir, que cuando sigue el camino budista, yo, ¿viste? Ordené 5, ahora quiero 10 más, ¿eh? Conseguirme 10 más. No hay nada de eso. El tambor está ahí, pero hay que ir a tocarlo. Y hay que ir a tocarlo porque si no, ¿viste? Es tan humano, tan de nuestra parte, ¿viste? Que uno quiera conocer esa verdad tan contradictoria, que simplemente creer lo que dice Buda no sirve para nada, es decir, lo tenemos que hacer nosotros. Y históricamente es increíble, en la geografía toda Asia era budista, toda Asia, todo, digamos, India, Nepal, Tibet, Mongolia y todos los países del sur, llegó hasta Afganistán, hasta Grecia también, al sur llegó hasta Indonesia, que ahora es todo musulmana, en Indonesia también era budista. Fíjense el mapa. Yo no soy muy bueno para la geografía, pero imagínense, Japón, ¿viste? Corea, todo eso es budista. Con un postulado totalmente contrario. Las otras tradiciones espirituales, que tienen su verdad seguro y que son fantásticas para la gente que realmente tiene esa conexión, la presentación del camino espiritual no tiene esas contradicciones con nosotros. Nunca cuestionan si el vaso existe o no existe, si el agua existe. No, es una presentación de la relación entre uno y el Creador. Y bueno, de esa manera, como dice el Dalai Lama, con esa fe y entrega al Creador, también el ego empieza a diluirse y bueno, de alguna manera tienen algún tipo de liberación. Pero digamos que la presentación de las religiones tradicionales no tiene una cuestión tan de cortocircuito con nuestra percepción habitual, ¿no es cierto? En cambio el budismo dice sí. Sí. Bueno, sí, lo siento, están todos equivocados. Por eso dice, hay una palabra que dice, tampeto en Nichimamente, que me encanta, dice, la verdad está libre del miedo, la proclamación de la verdad está libre del miedo, ¿viste? Eso es lo que hizo Buda, ¿no? Al principio no quería enseñar, pero bueno, le insistieron 3 veces y bueno, empezó a enseñar. ¿Y cómo enseñó? Enseñó de la cosa más básica. Empezó que hay sufrimiento. ¿Quién no sufre? Enseguida resonas con eso, ¿viste? Si hubiera empezado a decir, no te cuento lo que es la unidad flaca. Vos ni te imaginas lo que es fabuloso, qué sé yo, es otra presentación. Hay otras cosas que la presentan de esa manera, él no, porque todo el mundo resuena con eso y de ahí subiendo, viste, cada vez más profundamente en los niveles de conciencia. Bueno, vamos a meditar un poquitito la respiración. Cuando inhalamos completamente, cómo baja, cómo entra, cómo baja y después cómo sale y completamente con atención. Somos uno con la respiración, no pensamos en la respiración.